Entonces vamos a estar hablando con respecto a los oxácidos. Resumiendo, los oxácidos vamos a ver, va a ser la unión de un elemento no metálico, es decir, el óxido de un elemento no metal, un anhídrido, y lo vamos a unir con el agua, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esa combinación de estos elementos que nosotros, pues, se nos van a presentar en esta parte de acá, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a tener que realizar la combinación de un elemento, en este caso tenemos un elemento de un anhídrido, ¿verdad? Y el anhídrido lo vamos a conjuntar, nosotros lo vamos a combinar con una molécula de agua, ¿verdad? Entonces, esto va a ser el resultado que nosotros vamos a poder obtener entre el anhídrido y la molécula de agua que se nos va a presentar, ¿verdad? Y cuál va a ser el resultado que nosotros vamos a tener y cómo es que a nosotros nos va a afectar todo esto. La fórmula general de los ácidos es la siguiente, y ahí lo tenemos, ¿verdad? Y para nombrar estos compuestos usaremos la nomenclatura tradicional, que es la más común para nombrar los ácidos. Se le va a llamar ácido, ¿verdad? Hipoper más el nombre del anión, oso-ico. Es importante resaltar que la terminación ato o ito del nombre del anión debe ser reemplazado por ico u oso, tal como se muestran en los siguientes ejemplos. Aco, ato, ico y ito, oso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos, se recuerdan, ¿verdad? Y fórmula del compuesto H2O, H2SO, cuando tenemos el azufre, y el azufre está trabajando con el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno que tiene -2 y el azufre 2. Bueno, entonces a estos nombres, bueno, van a tener el nombre sulfato, sulfato de oxígeno, ¿verdad? Entonces, son simplemente al momento de combinarse con el agua, pues prácticamente se convierte en un ácido, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los ácidos que nosotros podemos identificar y cuál es la fórmula que nosotros vamos a poder combinar en cada uno de los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de H2SO4, HClO2, ¿verdad? Entonces, la cantidad de elementos, o en este caso, la cantidad de átomos que nosotros vamos a poder obtener, en este caso, pues bueno, tendríamos que trabajar con un hidrógeno. El hidrógeno, en el caso del compuesto que nosotros tenemos abajo, siempre tendría 2, ¿verdad? Por el átomo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y siempre sumamos, ¿verdad? La cantidad de elementos que nosotros vamos a poder obtener del oxígeno. Vamos a estar sumando los elementos del oxígeno o los átomos del oxígeno, siempre los vamos a estar sumando. ASO4, sulfato, Cl, clorito, ¿verdad? Clorito de oxígeno, clorito. Entonces, ácido cloroso y ácido sulfúrico, porque están utilizando sus números de oxidación más pequeños, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los elementos que nosotros podemos tomar y tener en presentes, ¿verdad? Cuando trabajamos con algún elemento no metal y lo añadimos con el grupo hidróxido, ¿verdad? Que ya lo sabemos. Vamos a ver, ¿verdad? Aquí tenemos una breve descripción de cómo vamos a emplear estos elementos y cuál, porque estos elementos de los oxácidos, pues bueno, estos sí tienen algunas representaciones totalmente diferentes. Estos compuestos se forman por la combinación de un anhídrido con el agua y su nomenclatura es igual a la de los anhídridos, cambiando únicamente el nombre genérico anhídrido por el de ácido. O sea, ya no se va a llamar el nombre genérico anhídrido, sino que va a llamarse ácido. Sus fórmulas se originan al añadir agua en la fórmula del anhídrido correspondiente. Ejemplo, tenemos acá un ejemplo en el que nosotros vamos a poder describir la fórmula para el ácido sulfúrico. ¿Sí? Ácido sulfúrico, vamos a poder tener esa fórmula acá. Entonces, este ácido proviene de un anhídrido, quiere decir que vamos a tener un anhídrido que nosotros vamos a poder tener. Vamos a tener vamos a tener que tener mucho cuidado ahí con los elementos, ¿verdad? Y no confundirnos con algún hidruro. Entonces, este ácido proviene de un anhídrido, siendo este el anhídrido sulfúrico, ¿verdad? Anhídrido sulfúrico, anhídrido, que va a ser el oxígeno que nosotros vamos a poder tener con el elemento del azufre.
Por consiguiente, se debe formar en primer lugar la fórmula de un anhídrido sulfúrico, el cual debe formar una combinación de azufre con un número de oxidación 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el número de oxidación terminando en ico? Que es el nombre del no metal, ¿verdad? Entonces, vamos a poder determinar estos elementos que nosotros vamos a poder obtener. Vamos a poder analizar cuáles son los elementos que nosotros vamos a poder utilizar, ¿verdad? ¿Qué elemento es el que nosotros vamos vamos a estar sumando si nosotros podemos darnos cuenta ahí, en esta parte que nosotros tenemos? Una vez formada el anhídrido, se le adiciona la molécula de agua, que es la fórmula, y se va a estar sumando, ¿verdad? Por ejemplo, H2 se copia, azufre y azufre se va a copiar, y como podemos ver en esta parte de acá, los tres átomos del oxígeno se va a sumar con el átomo de oxígeno del agua y nos va a dar H2SO4. Tenemos otro ejemplo más adelante, escribir la fórmula para el ácido perclórico. Como nosotros llamamos ácido perclórico y es el cloro, entonces tenemos a ver que vamos a estar formando el anhídrido. Primero formamos el anhídrido perclórico. Estamos hablando del anhídrido perico, o sea, prácticamente cloro, y el número de oxidación debe ser el 7, ¿verdad? Prácticamente el 7, que va a ser su número de oxidación en esta parte de acá. Vamos a estar trabajando con cuáles van a ser las partes principales que nosotros tenemos en esta parte de acá del ácido perclórico. Hacemos el balance, ¿verdad?, entre el cloro y el oxígeno. Cloro más 7, oxígeno menos 2, ¿verdad? Cloro 2 o 7. Ahora se adiciona una molécula de agua para formar el oxácido, ¿verdad? O sea, el oxácido que nosotros vamos a formar, anhídrido y el cloro que nosotros tenemos en esta parte de acá. Bueno, anhídrido que nosotros tenemos aquí, el cloro, se copian las dos moléculas del hidrógeno, las dos moléculas del cloro y se suman, ¿verdad?, las moléculas que nosotros tenemos del oxígeno. En el anhídrido tenemos 7 átomos de oxígeno y en el agua tenemos un átomo de oxígeno, se suman y nos da H2Cl2O8, ¿verdad? Como los subíndices de la fórmula pueden simplificarse, la fórmula del ácido perclórico finalmente es, nosotros finalizamos y vamos a simplificar cada uno de estos elementos. ¿Cuál es el nombre del compuesto que nosotros tenemos acá? Ahorita se los voy a presentar la forma que nosotros podemos identificar cada uno de los ácidos que nosotros vamos a poder obtener, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ácido? Por ejemplo, acá tenemos en la parte de abajo, como la sustancia, ¿verdad?, dar el nombre para el siguiente compuesto, tenemos HClO3. Como la sustancia posee 3 átomos diferentes, se cataloga como un compuesto ternario. Compuestos los únicos que llevan hidrógeno y al inicio de los oxácidos, porque el siguiente la molécula representa un ácido, es decir, que va a su nombre genérico, ácido. Para el nombre específico es necesario establecer cuál es el número de oxidación. Para establecer el número de oxidación vamos a hacer una expresión algebraica, ¿sí? Vamos a establecer una expresión algebraica con cada uno de los elementos que se van a ir trabajando en toda la expresión y vamos a igualarlo a 0, ¿verdad? Al plantear la ecuación al igual a 0, porque la molécula no posee carga alguna, para los números de oxidación, de las reglas para asignar números de oxidación se tiene que el hidrógeno trabaja con un +1, el oxígeno con -2, y para el cloro queda como incógnita, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros tenemos 1 por -3, entonces colocamos el +1, colocamos 1 en el cloro, vamos a colocarle solo el signo por, y vamos a tomar, ¿verdad?, los 3 átomos, ¿verdad?, que estamos trabajando y lo vamos a multiplicar por -2, que es el número de oxidación de este elemento, ¿verdad? Al resolver la ecuación, encontramos que X va a ser igual a 5, como un oxácido que se divide del anhídrido, ¿verdad? El nombre va a ser ácido clórico. Dentro de los oxácidos, se los voy a presentar acá, cómo es que nosotros vamos a poder determinar cada uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces, probablemente ustedes lo tengan en su tarea, probablemente ustedes lo vayan a tener en alguna parte del examen, ¿verdad? Que la próxima semana, yo creo que la próxima semana tenemos parciales, si no es la próxima semana, es la siguiente, pero igual ahí les van a estar mencionando cómo es que nosotros vamos a poder trabajar y vamos a identificar cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia, ¿verdad?, cuál es el modo que nosotros vamos a poder trabajar en el caso de los
oxácidos, ¿verdad? Los anhídridos, pues bueno, los hidróxidos siempre van a tener una nomenclatura, pero en el caso de los oxácidos, sí es otra nomenclatura y es otro proceso totalmente diferente que nosotros tenemos en esta parte de acá. Veamos, pues, les voy a presentar aquí, vamos a trabajar aquí en la pizarra, cómo es que vamos a estar trabajando los oxácidos, ¿verdad? Dependiendo de los elementos que estos oxácidos vayan a tener, entonces vamos a poder presentar, sí, el oxácido, pues bueno, vamos comprendiendo el tema y de qué otra forma nosotros podemos emplear este tema de los oxácidos. Bueno, vamos a estar trabajando entonces esta parte de acá. Quiero que le presten muchísima atención a cómo es que nosotros vamos a estar empleando el tema de los oxácidos. Voy a borrar esto porque esto no. Bueno, si nosotros tenemos, ¿verdad? En el caso de los oxácidos, nosotros estamos viendo acá el tema de los oxácidos en esta parte de acá. ¿Cómo es que nosotros vamos a presentar el tema de esto, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos viendo este tema, los oxácidos. ¿De qué forma nosotros lo podemos, la nomenclatura, ¿verdad? De cada uno de estos, ¿verdad? Bueno, algo muy importante, ¿cómo es que nosotros podemos resaltar los oxácidos? Primero, la fórmula de los oxácidos siempre va a estar el hidrógeno al principio, luego vamos a tener el elemento no metálico y luego vamos a tener el oxígeno, ¿verdad? Hidrógeno más no metal más oxígeno. Eso es la fórmula que nosotros tenemos para los oxácidos. Bueno, ¿cuál es el nombramiento que estos van a poder llegar a tener? Bueno, el nombramiento va a depender mucho de el tipo de elemento que nosotros vayamos a tener. Dijimos que va a ser la construcción de un anhídrido, la combinación de un anhídrido con la molécula de agua. Bueno, si yo tengo el siguiente anhídrido, ¿verdad? O sea, vamos a colocar el siguiente anhídrido. ¿Cómo es que nosotros lo podemos tener y de qué forma lo encontramos? Vamos a estar trabajando, primero queremos encontrar el ácido sulfúrico. Bueno, como me dice ácido sulfúrico, ácido quiere decir combinación con agua. Cuando ustedes vean ácido, la palabra ácido es la combinación ya sea con agua o con hidrógeno. Entonces acá tenemos ácido sulfúrico. Al ácido sulfúrico, ¿cómo es que nosotros lo vamos a ir planteando? Bueno, primero para encontrar el ácido sulfúrico tengo que hacer el anhídrido, porque esto es la combinación del anhídrido sulfúrico, anhídrido sulfúrico con agua. Esa es la combinación que nosotros hacemos, el anhídrido sulfúrico con el elemento del agua. Bueno, entonces descubrimos nosotros estos patrones, el anhídrido sulfúrico, entonces voy a realizar, obviamente es azufre, ¿verdad? S, ¿verdad? Entonces vamos a poder identificar cómo es que nosotros vamos a poder realizar esto. Dentro del azufre, nosotros podemos ver que el azufre, pues bueno, tiene diferentes números de oxidación, ¿verdad? El azufre tiene varios números de oxidación. Y dentro de todos estos números de oxidación, ¿verdad? Vamos a poder determinar y vamos a poder utilizar nosotros cuáles van a ser estos patrones, o en este caso, cuáles van a ser los números de oxidación que nosotros vamos a poder utilizar. El azufre tiene 3 números de oxidación, que son el más 6, el más 2, el más 4 y el más 6, ¿verdad? Entonces, el azufre tiene número de oxidación más 2, más 4 y más 6. Bueno, para llamarse anhídrido sulfúrico, voy a tener que utilizar el más 6, ¿verdad? Entonces, voy a tener que utilizar el más 6 dentro de mi escala de anhídridos. Bueno, entonces, formo mi anhídrido, sería S, ¿verdad? S6 o menos 2, al formar esta parte de acá, los formo, ¿verdad? En esta parte, y aquí me quedaría S2 o 6, me quedaría S o 3.
Ahí tengo mi anhídrido sulfúrico. Bueno, ahora a este anhídrido sulfúrico que yo encontré acá, le voy a añadir el agua, H2O. Bueno, ¿cómo me quedaría? Bueno, me quedaría entonces de esta forma. H, lo coloco acá, los dos átomos de hidrógeno, y el azufre se copia, y voy a sumar los átomos del oxígeno. 3 más 1 igual a 4. Y esto es igual al ácido sulfúrico. ¿Verdad? Ácido sulfúrico que nosotros tenemos en esta parte de acá. Si nosotros podemos simplificarlo, pues lo simplificamos, ¿verdad? Con cada uno de esos elementos que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Para poder simplificarlo, pues bueno, tendríamos que tener los tres valores que nosotros tenemos. Bueno, entonces nosotros podemos utilizar cada uno de estos valores que nosotros vamos a poder identificar con el ácido sulfúrico, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser la importancia que nosotros vamos a tener dentro de nuestro ácido sulfúrico, ¿verdad? Y esta es la fórmula que nosotros podemos desempeñar. Bueno, y ahora vamos a poder ver, no tenemos tiempo, 2 minutos. Cuando nosotros queremos añadir o queremos hacer, tenemos la fórmula y queremos buscar el patrón del ácido, queremos buscar cómo es que nosotros vamos a obtener el ácido en esta forma de acá. Entonces, al revés, cuando podemos simplificarlo, simplificamos, ¿verdad? Tal es el caso del ejemplo que nosotros tenemos ahí del ácido perclórico. El ácido perclórico, nosotros tenemos esta parte de acá del ácido perclórico, nosotros lo identificamos como, primero construimos, ¿verdad? La molécula acá del cloro, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a ir determinando el ácido perclórico? La fórmula del ácido perclórico va a ser H2Cl2O8. H2, cloro 2, 8. Entonces, esto simplificado como los tres patrones, esta es la fórmula, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula del compuesto, entonces acá solo lo simplifico, HClO4. ¿Verdad? Esa es la fórmula del ácido perclórico, ¿verdad? Per, que significa que estamos utilizando el séptimo número de oxidación de este elemento, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos determinar en esta parte de acá. Bueno, algo así rápido, entonces nos quedan ahí un par de minutos. Cuando nosotros tenemos que queremos calcular, tenemos el elemento en esta ocasión, nosotros tenemos el elemento HClO3. Si nosotros tenemos el elemento HClO3 y yo quiero buscar qué nombre es, bueno, obviamente como yo estoy formando aquí, el nombre genérico va a ser ácido. Para buscar el nombre genérico, bueno, yo voy a colocar los números de oxidación de cada uno de los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a colocar H más 1, el cloro, O menos 2 y el número de átomos. Lo voy a colocar en esta expresión algebraica, ¿sí? Lo voy a colocar en una expresión algebraica en el cual me va a decir que voy a colocar los patrones que tengo acá, el número de átomos que tengo cada uno, y el cloro lo voy a dejar en 0, ¿verdad? Solo voy a colocar el número de oxidación, no lo voy a colocar, sino que voy a colocar acá el número de átomos que tengo. Entonces acá voy a colocar número de oxidación 1 por 1 más 1 por X, que es el que tengo que buscar, el número de oxidación de acá del cloro que estoy utilizando, más 3 por 2. Esta fórmula la utilizo para poder despejar y encontrar el valor de X que yo tengo acá, ¿verdad? Por ejemplo, acá sería 1 más X, ¿verdad?